Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a empezar el tema de vectores en el espacio y básicamente la diferencia con el tema de vectores que vimos en primero de bachillerato, que era vectores en el plano, es que en el plano trabajamos con dos dimensiones y entonces trabajamos con dos componentes, ¿vale? Dos coordenadas. Es decir, cada vector pues poníamos, o cada punto lo poníamos como el punto 7, 3, ¿vale? Porque tenía coordenada x igual a 7 y la y igual a 3. Bueno, en este caso, como es en el espacio, lo que tenemos es tres dimensiones, ¿vale? Entonces nos hace falta tres componentes en las coordenadas para poder definir la posición de ese punto. Entonces tendremos pues un punto que será el 1, 2, 3, en el que la componente x será x1, la componente y 2 y la z 3, ¿vale? Tendremos altura, anchura y fondo, ¿no? Para los que hacéis dibujo técnico, ¿vale? Ya habéis visto en la representación de tres ejes para hacer una figura en 3D, pues aquí tendríamos la X, la Y y la Z. Y entonces, si nos fijamos en el punto 2, 3, 4, ¿vale? Pues lo que hacemos es marcamos 2 en la componente X, luego marcamos 3 en la componente Y y por último marcamos 4 en la componente Z, ¿vale? Y lo que ocurre es que, bueno, tenemos ese vector, ¿vale? Este vector que unirá el origen con ese punto que me ha definido y ese será el vector que tenga. Bueno, un vector, ¿vale? Es un segmento, es decir, un trocito de recta que está orientado, es decir, tiene un sentido. Si yo tengo una recta, un vector será un trocito de esa recta que estará delimitado por los puntos A y B, ¿vale? Eso es un segmento, ese trocito que hay aquí en medio. Y tendrá un módulo que es la longitud de ese segmento, ¿vale? Pues mide 2, mide 3, mide 4 unidades, lo que haga falta. La dirección es la recta en la que está contenido ese segmento y el sentido es la forma en la que recorremos ese vector, porque ese segmento yo puedo recorrerlo desde A hasta B y tendrá este sentido, o desde B hasta A, ¿vale? Y tendrá el otro sentido. Es como ir en una calle. Si la recta es una calle, yo puedo ir hacia una zona o puedo ir hacia la otra. Dependiendo de cómo recorramos ese vector, ¿vale? Si tengo que voy desde A hasta B, pues diré que mi vector es el AB, ¿vale? Irá en ese sentido. Siempre tendré el primer punto de origen y el último de destino, ¿vale? De final. Y si lo hiciera al revés, ¿vale? Si hiciera el otro camino, desde B hasta A, pues tendría el vector BA, ¿vale? Que tendría origen en B y final en A. ¿De acuerdo? Esas son las tres características que me definen un vector. El módulo, que es la longitud, y fijaos que para poner el módulo del vector lo pongo entre barras, ¿vale? Tendré la dirección del vector, que es la recta que lo contiene, y tengo el sentido, que es desde dónde hasta dónde voy, ¿vale? Desde A a B o desde B hasta A. A partir de ahí tenemos varias definiciones, ¿vale? Por ejemplo, tengo el vector nulo. Perdón, voy a coger el blanco, se verá mejor. ¿Vale? El vector nulo. El vector nulo es el que se define como el 0, ¿vale? Y ese vector es el que tiene origen y extremo en el mismo sitio. Es decir, el vector AA es el vector nulo. ¿Por qué? Porque tiene origen y extremo, ¿vale? Y final en el mismo lugar. Su módulo es 0.
¿vale? No tiene dimensión, es solo un punto, ¿vale? Entonces el módulo del vector nulo es 0. Y además no tiene dirección, ¿vale? Podría ir en cualquier dirección porque no me define, los dos puntos no me definen una recta donde voy, ¿no? Estoy simplemente puesto en uno, ¿vale? Entonces la recta que lo contiene podría ser esta, podría ser esta, podría ser esta. Entonces como no se puede definir, ¿vale? Pues no tiene dirección. También tenemos lo que es el vector unitario, ¿vale? El vector unitario es aquel que tiene módulo 1, es decir, un vector v es unitario si su módulo es 1, ¿vale? Da igual que sea AB, CH, lo que sea, ¿vale? Pero si tiene módulo 1, será un vector unitario. Y para decir que dos vectores son iguales, ¿vale? Es decir, el vector v es igual al vector w, tienen que cumplir que sean iguales en las tres cosas, ¿vale? Tienen que ser dos vectores con el mismo módulo, dos vectores con la misma dirección y dos vectores con el mismo sentido. Y por último, tenemos el vector opuesto, que se define como menos v. Y simplemente el vector opuesto es el mismo vector pero con distintos sentidos. Por ejemplo, este vector, el AB, es el opuesto del BA, ¿vale? Tengo que van en el mismo segmento, pero uno va en un sentido y otro va en otro. Entonces son iguales, es decir, tienen el mismo módulo y tienen la misma dirección, pero de sentido opuesto, ¿vale? Entonces el vector opuesto simplemente es que recorro el vector en el otro sentido. ¿Y qué ocurrirá? Pues ocurrirá que cuando sume los dos vectores se anularán. Me dará 0, el vector 0. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.